Muy bien, entonces ya está grabando. Entonces vamos a comenzar. Entonces vamos a dividir aquí y vamos a leer el segundo problema. ¿Qué dice? Dice, ¿cuál será la fuerza que debe aplicarse a un bloque de 120 kilogramos para producir una aceleración de 1.5 metros sobre segundo? Entonces vamos a resolver el segundo problema y díganme, ¿quién va a participar por puntos? Yo. Ok, adelante, sí, Luis. ¿Qué resultado te dio? Me dio 180 newtons. Ok, Luis nos dice que son 180 newtons. Ok, muy bien. ¿Quién más va a participar por puntos? Yo. Ok, adelante. Isaac, ¿no? ¿Sí fuiste tú, Isaac? Sí. Ok, ¿cuál es tu resultado, Isaac? 80 newtons. ¿80 o 180? 80. ¿80? ¿Así? Sí. Ok, ¿quién más participa por puntos? ¿Ya nadie más? ¿Lo cerramos? Una, dos, tres. Ok, se cierra. Muy bien. Entonces vamos a resolver el problema. ¿Qué nos dice el problema? Dice, ¿cuál será la fuerza que debe aplicarse a un bloque de 120 kilogramos? Tenemos aquí un bloque que pesa 120 kilogramos. ¿Ok? Entonces nos dice que este bloque está generando una aceleración de 1.5 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué es lo que nos están preguntando? Bueno, claramente si se está moviendo este bloque, otro cuerpo debe estar aplicando esta fuerza, es decir, a lo mejor un monito, ¿no? Entonces vamos a encontrar cuál es la fuerza que está aplicando este monito. ¿Para qué? Para mover esa caja de 120 kilogramos a una aceleración de 1.5 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? No. ¿No? Ok. Entonces, ¿qué datos tenemos? Tenemos los datos de la masa. La masa del cuerpo es de 120 kilogramos. Y además tenemos el dato de la aceleración, que es 1.5 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué es lo que queremos encontrar? Queremos encontrar el valor de la fuerza. ¿Ok? Entonces, ¿qué haríamos? Con esta información, ¿qué ley aplicaríamos? ¿Primera ley, segunda ley o tercera ley? ¿Por qué? Porque estamos viendo leyes de Newton, ¿no? Entonces, ¿qué aplicaríamos? Segunda ley. Correcto, segunda ley, ¿no? Aplicaríamos segunda ley. ¿Qué nos dice la segunda ley? La segunda ley nos dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, ¿no? Entonces veo mis datos, tengo la masa, sí, tengo la aceleración, sí, y quiero calcular una fuerza. Entonces, bien, ya ahí lo tenemos, nada más tenemos que sustituir valores. Entonces me queda que la fuerza es igual a 120 kilogramos por la aceleración, que es 1.5 metros sobre segundo al cuadrado. Si yo hago esta operación, mi fuerza me queda que es igual a 180 newtons. 180 newtons. Y este es mi resultado. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? No. ¿No? Ok, denme un segundo. Sí. ¿Dudas, preguntas? ¿No? ¿Todo bien? Todo bien. Ok, entonces, ¿quién se lleva el punto? Se lleva el punto Luis, se lleva el punto. E Isaac nos dijo 80. ¿Qué pudo haber fallado aquí? Me equivoqué. Ya. Me parece que en vez de multiplicarlo lo dividiste, Isaac. Sí. ¿No? Sí, fue eso. Entonces, ves, si dividimos 120 entre 1.5 me da 80. Pero bueno, teníamos que multiplicarlo. Mucho cuidado. Entonces vamos a darle medio punto a Isaac, ¿no? Por la intención. Muy bien. Entonces, ¿dudas, preguntas? No. ¿No? Ok. Entonces vamos a resolver el siguiente problema. Problema número 3 dice, se aplica una fuerza de 800 newtons sobre una roca que se encuentra en reposo. Para moverla, ya lo perdí, para moverla con una aceleración de 0.4 metros sobre segundo al cuadrado. La pregunta es, ¿cuál es la magnitud de su masa? Entonces me voy a ir a otra diapositiva y vamos a resolverlo.
Entonces, problema número 3. ¿Quién participa por los puntos? Yo. Ok, Luis. ¿Qué resultado nos da? 2000 kilogramos. 2000 kilogramos. Ok, ¿quién más participa? Yo. Ok, Isaac, ¿cuánto? Igual, yo 2000. Ok, 2000. Yo. Ok, adelante. ¿Es Livia? ¿Sí? Sí, Olivia. Ok, ¿cuánto nos da Olivia? 2000 kilogramos. Ok, 2000 kilogramos. ¿Alguien más quiere participar? Se cierra la 1, las 2, a las 3. Muy bien, se cierran los puntos. Entonces vamos a resolverlo. ¿Qué nos dice el problema? Nos dice que tenemos aquí una roca, ¿no? Imaginen que esto es una roca. Entonces hay alguien que está empujando esta roca aplicando una fuerza de 800 newtons. Y nos dice que al aplicar esta fuerza, la roca lleva una aceleración de 0.4 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es ¿cuál es la masa de esta roca? ¿Ok? Entonces, ¿qué datos tenemos? Tenemos el valor de la fuerza, que son 800 newtons. Tenemos el valor de la aceleración, que son 0.4 metros sobre segundo al cuadrado. Y además tenemos y queremos encontrar el valor de la masa. ¿Ok? Bien. Entonces, si estamos viendo leyes de Newton, ¿qué ley aplicaría para poder resolver el problema? Sabiendo que tenemos estos datos. ¿Qué utilizaríamos? ¿Primera ley, segunda ley o tercera ley? ¿Qué aplicaríamos? Segunda ley. Segunda ley, correcto, segunda ley. ¿Por qué? Porque nos dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Y vean, cumplimos con todos estos datos. Tenemos la fuerza, tenemos la aceleración y tenemos la masa. Pero ¿qué es lo que queremos calcular? Queremos calcular la masa, más no la fuerza. Entonces, ¿esto cómo me queda? Hay que despejar la masa de esta fórmula de la segunda ley. Entonces, ¿cómo me queda? Me queda que la masa es igual a la fuerza entre la aceleración. ¿Por qué? Porque la aceleración está multiplicando a la masa y pasa del otro lado dividiendo. Por lo tanto, la masa es igual a la fuerza entre la aceleración. ¿Ok? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? ¿No? Ok. Entonces sustituimos los valores. Me queda que la masa es igual a la fuerza, que son 800 newtons, entre 0.4 metros sobre segundo al cuadrado. Si yo hago esta división, me queda una masa de 2000 kilogramos. Y este es mi resultado. Este es el valor de la masa de la roca que este señorito o esta señorita está empujando. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? Entonces todos se llevan el punto. ¿Ok? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? Sí. Ok. Muy bien, entonces, excelente. Entonces vámonos con el siguiente problema. Problema número 4. Déjenme ver qué dice. Dice, para mover un balín de 40 gramos se aplica una fuerza de 10 newtons. Calcula el valor de su aceleración. Entonces, ok, ¿quién va a participar por los puntos? Para el problema 4. Profe, Sí, dime. como que se me está trabando. No sé si es por internet o por el suyo. ¿Me escuchan bien los demás? ¿Las demás? ¿Me escuchan bien? Sí, pero Sí. ahorita ya sí.
¿Aquí ya me escuchan bien? ¿Sí? ¿Ya todo cool? Sí. Ok, perfecto. Bueno, leí el problema, ¿no? Entonces la pregunta fue, ¿quién participa por los puntos? ¿O quién va a participar por el punto? Yo, Ok, Luis participa por el punto. ¿Cuál es tu resultado, Luis? 250 metros sobre segundo al cuadrado. Ok, 250 metros sobre segundo cuadrado. Ok, ¿quién más? Yo creo que estoy mal, Ok, ya que me dio 0.5 metros sobre segundo al cuadrado. 0.5 metros sobre segundo al cuadrado. Ok, pues no sé, vamos a rectificarlo. ¿Alguien más va a participar por los puntos? ¿No? Ok, entonces se cierran los puntos. Muy bien, entonces vamos a resolverlo. Entonces dice, tenemos un balín, ¿no? ¿Saben qué es un balín? No. Sí, son como para las pistolitas, ¿no? Es correcto, Como una bala, ¿no? sí, son Ajá, pero como, que no es exactamente una bala. ajá, sí, son como caniquitas muy, muy, muy pequeñas. Y hay de diferentes materiales, hay desde plástico hasta de metal. Estos balines se utilizan para pistolas de juguete, pero aún así no se crean, estos balines sí duelen bastante. Entonces, si algún día juegan con ellos, mucho cuidado, ¿ok? Pero son como pequeñas caniquitas que principalmente se utilizan en las pistolas de juguete, ¿ok? Entonces sí hay que tener mucho, mucho cuidado. Muy bien, entonces tenemos un balín, ajá. Entonces, para mover este balín, se dice que, bueno, nos dice que se aplica una fuerza de 10 newtons, ajá. Entonces nos está preguntando, si yo aplico esta fuerza a un balín de 40 gramos, ¿cuál será la aceleración de este balín? ¿Ok? Entonces, ¿qué datos tenemos? Tenemos el valor de la fuerza, que son 10 newtons. Tenemos el valor de la masa del balín, que son 40 gramos. Y queremos calcular el valor de aceleración. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? No. ¿No? Ok, excelente. Entonces, ¿qué utilizaríamos? ¿Primera ley, segunda ley o tercera ley? Para resolver el problema. ¿Qué utilizaríamos? La, ¿Qué ley utilizaríamos? la primera. La primera, ¿por qué la primera? Queremos saber su aceleración. Porque la primera es inercia. Ok, ok. Sí, la inercia sí se considera como una aceleración, pero no queremos calcular la inercia. Entonces la segunda. Sí, la segunda, claro. Entonces es diferente la inercia a la aceleración. ¿Cómo otra vez, Olivia? Perdón, no escuché. Es diferente la inercia a la aceleración. Bueno, la inercia es un fenómeno, digamos, secundario que se da por el movimiento. Ajá. Cuando vas en movimiento y cuando hay un cambio de fuerza en ese movimiento, ya sea que pare la fuerza inicial o cambie su fuerza, ahí se genera, perdón, va de nuevo, yo me hice bolas. La inercia es un cambio, es decir, si ustedes van en movimiento, ese movimiento ¿por qué se genera? Porque se está generando una fuerza. Entonces, ¿qué pasa si esa fuerza inicial se vuelve una fuerza diferente? Es decir, a ver, dejen hacerlo con dibujitos para que me entiendan. A ver, con el color azul. Lo voy a hacer aquí arribita. Entonces, vean, ustedes cuando van en movimiento, ajá, ¿por qué van en movimiento? Pues porque este movimiento se está generando por una fuerza, ajá, suponiendo que ustedes van arriba del metro, ¿no? Que es el ejemplo más claro. Entonces, ¿por qué se mueve este metro y por qué se mueven ustedes? Porque el metro está siendo movido por una fuerza de sus motores, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Y aquí ustedes llevan una fuerza. ¿Qué sucede cuando esta fuerza se cambia? Es decir, ¿qué pasa si este metro frena de golpe por otra fuerza o tiene un cambio en su velocidad? ¿Por qué?
Porque ya sea que se le aplicó más fuerza o porque se le haya aplicado más fuerza. ¿Qué sucede? Pues ustedes, si esto cambia, es decir, si el cuerpo en el que van cambia su fuerza, se va a generar una inercia. ¿Por qué se va a generar una inercia? Porque el cuerpo en el que ustedes iban cambió su movimiento. Principalmente porque se dio un cambio de fuerza de manera brusca. Entonces, si ustedes no iban bien agarrados, pues claramente ustedes van a salir volando, ¿no? Pero cuando ustedes salen volando también se genera un movimiento, también generan una aceleración. ¿Por qué? Porque si aquí llevaban una aceleración 0, ya aquí van a llevar una aceleración 10, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando hay una aceleración, hay un cambio de velocidad. Entonces, en pocas palabras, la aceleración también es un movimiento, también genera una aceleración. Ajá. Entonces, sí, ¿en qué sentido podríamos utilizar la primera ley? Bueno, la primera ley nos dice ¿qué nos dice la primera ley? ¿Alguien recuerda? La ley de la inercia. Y los cuerpos tienden a oponerse a la fuerza aplicada sobre ellos. Correcto, sí, y claro, si este cuerpo o este objeto se le aplica otra fuerza, va a haber un cambio. Ajá. Pero entonces recuerden que si nosotros estudiamos, ¿dónde está? Aquí está. Si nosotros aplicamos una segunda ley, claro que va a haber una primera ley aplicada, ¿no? Es decir, las dos van de la mano. ¿Por qué? Porque la primera ley lo que nos dice es que hay un cambio en ese movimiento. Y lo que nos permite hacer la segunda ley es ya asignarle un valor a ese movimiento. Ajá. Llámese inercia, llámese aceleración. En pocas palabras, la inercia también es un cambio de aceleración, es un cambio de velocidad. Que claro, ¿de qué va a depender? Va a depender de la masa del objeto o va a depender de la masa del cuerpo. Pero con la segunda ley le asignamos un valor numérico a esos cambios. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí queda claro? Sí. Ok, perfecto. Entonces sí, aplicamos segunda ley, ¿no? ¿Y qué nos dice la segunda ley? La segunda ley nos dice que la fuerza es igual a la masa por aceleración. ¿Pero qué es lo que queremos calcular? Queremos calcular la aceleración. Entonces hay que despejar de aquí la aceleración. Entonces, ¿cómo me queda? Me queda que la aceleración es ¿qué? Es la fuerza entre la masa. ¿Ok? ¿Sí? Sí, profe. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? ¿Ok? Entonces sustituimos nuestros valores. Me queda que la aceleración es igual a 10 newtons entre 40 gramos. ¿Qué son 40 gramos? Ok, sí. Ok. Sí. Entonces, ¿qué valor nos daría aquí? 10 entre 4, ¿cuánto es? Pero, profe, primero tendríamos que convertirlos de gramos a kilogramos. Sí, a eso iba. Nada más denme un segundo. Nada más para que vean por qué hay que hacer una conversión. Pero primero resuelvan esto. ¿Cómo me queda? 10 entre 4, ¿cuánto es? 2.5. 2.5, correcto, ¿no? Aquí me queda, ¿dónde está? Aquí. Me queda 2.5, ¿qué? Pues no lo sé, porque vean, si yo divido newtons entre kilogramo, entre gramo, ¿qué me da? Vean, un newton es igual a ¿cuánto? Un newton es igual a 1 kilogramo por metro sobre segundo, ¿no? Por metro sobre segundo al cuadrado. ¿Ok? Entonces, ¿esto cómo me queda? Me queda que esto es igual a kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. Entonces, vean, si yo esto lo divido entre gramos, yo puedo eliminar, esto es pregunta, yo puedo eliminar kilogramos con gramos, ¿los puedo eliminar? No son lo mismo. No, ¿verdad? No son lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es convertir estos gramos a kilogramos. ¿Para qué? Para que una vez que yo lo convierta a kilogramos, ahora sí, yo puedo eliminar kilogramos con kilogramos. Y mi resultado
me lo van a dar en metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ok? ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda? Sí, Profe, ¿Sí? ¿Cuál es la duda? ¿O no? ¿Todo bien? Bueno. Sí, todo bien. Ok, perfecto. Entonces vamos a convertir estos 40 gramos a kilogramos. ¿Ok? Y hay que hacer una conversión. ¿Cuál sería mi igualdad? Pues yo sé que un kilogramo es igual a 100 gramos. Por lo tanto, 40 gramos, ¿cuántos kilogramos serán? ¿Cómo resolvemos eso? Lo resolvemos, multiplicamos diagonalmente y dividimos entre el de arriba. Entonces me queda 40 por 1, 40. ¿Sí son 40? No, aparte no son 100 gramos, ¿verdad? Yo me equivoqué, porque nadie me dice. Son 1000. Porque nadie me dice. Son 1000 gramos, ¿ok? Ok, sí, mucho cuidado, ¿eh? No cometan los errores de su profesor, por favor. Entonces me queda que es 1 por 40, 40. Ajá. Y estos 40 hay que dividirlos entre 1000. ¿Ok? Entonces, si yo divido esto, me sale mi valor que es 0.04, ¿no? Kilogramos. ¿No? Este es el valor de mi conversión. Entonces, ¿cómo me queda? Me queda que esto es igual a 10 newtons, ya sustituyendo valores, entre no 40 gramos, sino entre 0.04 kilogramos. Si yo resuelvo esta división, me sale igual a 250 metros sobre segundo al cuadrado. Y este es mi resultado. ¿Ok? ¿Sí queda claro cómo lo resolvimos? sí, sí, profe. ¿Sí? Entonces tengan mucho cuidado, mucho cuidado. Por eso la importancia de que sepamos cuáles son las unidades de acuerdo al sistema internacional. Porque vean, estas son unidades del sistema internacional, estas de aquí, ¿ok? Pero hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque sabiendo las medidas del sistema internacional, podemos saber o podemos identificar si hay que realizar conversiones o no, ¿ok? Por eso, esto ténganlo muy bien anotado. Esto que les voy a escribir, que un newton es igual a ¿qué? A 1 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Y esto significa que es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Y esto es igual a 1 newton. ¿Ok? Créanme que cuando estén en la prepa se van a acordar de mí por esto. ¿Ok? Entonces, ¿dudas, preguntas? Bueno, no dijimos, ¿no? ¿Quién se lleva el punto? Se lo lleva aquí Luis, ¿no? Luis. E Isaac, pues no, algo por ahí falló. Seguramente hubo una división o una multiplicación, algo por ahí, ¿no? Entonces, mucho cuidado, mucho cuidado. ¿Ok? 10 por 0.05. Sí, lo que hizo Luis, lo que hizo Isaac, perdón, ahora es en vez de dividir, multiplicó, ¿no? Porque 10 por 0.04, ahorita lo hice rápidamente mental, da 0.5, ¿no? Entonces, mucho cuidado, ¿ok, Isaac? Mucho cuidado. sí. Siempre rectifica cómo quedan tus despejes, ¿ok? Y por eso les doy aquí ya las fórmulas, para que ya las tengan. Por si no quieren despejar o por si les da miedo despejar, que digo, que no les debe de dar miedo, ¿no? Es algo sencillo como pasar del otro lado. Pero si a ustedes les cuesta mucho despejar, anoten sus fórmulas. Vayan anotando sus fórmulas y vayan haciendo sus formularios, ¿no? Recuerden que es súper válido y es importante que hagan sus ¿cómo se llaman? Sus formularios, ¿no? Porque así no tenemos que aprendernos tantas fórmulas, o así pues digo, pues la identifico rápidamente, ¿cuál es? No, pues es tal, entonces rápidamente ya la tengo, ¿ok? Y créanme que no es ningún pecado hacer formularios, ¿no? Creo que es mejor porque así estudiamos y así ya las tenemos a la mano. ¿Cuántas fórmulas hemos visto hasta el momento? Pues ya varias, ¿no? Ya varios, entonces ni siquiera yo me sé todas, ¿no? Yo también hago mis formularios para que no se me vaya ninguna por ahí. Pero también les di otro tip, que ustedes acordándose de las más importantes, como por ejemplo esta que es fuerza igual a masa por aceleración, si ustedes se aprenden esta, ya,
a partir de esta pueden sacar las demás, ¿no? Entonces es lo que yo hago, por ejemplo, me aprendo la más importante y ya de ahí nada más las despejas. Pero si nos cuesta despejar, también es válido. ¿Sabe qué, profesor? No, yo me voy a anotar todas. Adelante, adelante, no se detengan por eso, ¿no? Para eso son los formularios, que son guías que nos pueden ayudar a resolver nuestros problemas. ¿Ok? Muy bien, entonces... ¿Quieres mejorar? Sí, ¿qué pasó? Profe, bueno,